Saludos y bienvenidos a Aquí Anda la Mente con Waldemar Serrano. Agradecido, bendecido y feliz, contento y alegre. No solamente de estar aquí con ustedes nuevamente, sino porque hemos subido los números, nos están dando like a el contenido y sobre todas las cosas te estás suscribiendo. Si no te has suscrito, por favor, te exhortamos a que lo hagas. No solamente porque nos ayuda a nosotros a seguir creciendo, sino nos ayuda también a ser validado, que es una parte que la gente algunas veces no habla en YouTube. El invitado de hoy es una persona que, hablando ahorita fuera del aire, fuera de que empezáramos, nos conocemos literalmente hace 2 décadas. Nos conocimos en los pasillos del Capitolio. Entraremos ya mismo como tal. Desde entonces ha estado alrededor de 14 años dentro de la legislatura, pero en la política ha estado toda su vida, así que le damos la bienvenida al representante José Quiquito Meléndez. ¿Cómo estás? Saludos a ti, a toda la gente que nos ve, y verdad que es un placer estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Cuando estábamos haciendo la lista, siempre Gaby me dice, de verdad que tú traes gente tan random. Yo digo, es que yo he tenido una vida tan interesante. Quiquito Meléndez los conocimos en un momento de transición, cuando 2004. Estaba saliendo Vizcarrondo, estaba entrando José Aponte. Así es. ¿Cómo tú caes en ese equipo de transición de José? Pues mira, yo estaba, ¿verdad? Yo era parte, ¿verdad?, del equipo de asesores de José Aponte cuando era representante de minoría. Yo trabajaba, ¿verdad?, con la delegación del PNP. Por eso, tú estás con la delegación, tú no estabas con José. José era parte de los representantes que yo tenía, porque era siempre, oye, cuando no hay, estamos minoría, se hace un pote, ¿verdad? Y uno pone una cantidad. Y José era uno de los que ponía chavitos, ¿verdad?, dentro del pote. Pero yo estaba, obviamente, el portavoz en ese momento era Aníbal Vega Borges, ¿verdad? Era el portavoz de la delegación. Pero José era, ¿sabes?, una persona que todo el mundo sabía que tenía que iba a ser el presidente de la Cámara. Yeah. Entonces ayudábamos muchísimo a José y a todos los demás compañeros representantes, pero la realidad del caso es que José, después que pasa la elección, yo estuve en el caso de los pibazos, ¿verdad?, como abogado en ese caso. Llegamos hasta Boston y en una de ese trajín, ¿verdad?, de la elección, el revolú que se formó, pues entonces José me pide, ¿verdad?, antes ¿verdad?, durante el proceso de transición, que lo ayude, y después es que entonces termino como secretario de la Cámara de Representantes, que eso no era lo que estaba en agenda, pero pues eso fue lo que finalmente sucedió. ¿Cuán difícil fue? Porque muchas de las personas desconocen qué hace un secretario de la Cámara de Representantes. Pues mira, el secretario de la Cámara de Representantes es una de las figuras, yo te diría, más importantes. Sin el secretario no corre. Para mí es la más importante, pero vamos. Eso no corre allí sin el secretario, porque el secretario coordina todo. De hecho, cuando yo acepté el cargo, una de las condiciones ¿verdad?, que yo le puse a José es que yo no quería administrar la Cámara. De hecho, por eso es que finalmente, tú sabes la historia de esto. Entonces, había otra administradora. Había una administradora, seguro. Y se nombró precisamente una administradora de la Cámara para que trabajara con todas las gestiones administrativas del cuerpo. Y nosotros en la Secretaría pues nos quedamos exclusivamente con la parte que tenía que ver con el trabajo que sucede, ¿verdad?, desde el momento en que se radica un proyecto de ley hasta que se convierte en ley. Todo ese proceso, el debate, las comisiones, todo ese asunto, escritos, toda esa cosa, pues el responsable es el secretario. De hecho, es la primera oficina que llega al día, se supone que llega al día, y es el último que sale una vez terminan los trabajos. Y a veces la gente no se da cuenta, pero personal de la Secretaría de la Cámara y del Senado sucede, porque es la misma, son oficinas hermanas. A veces no salen del Capitolio, ¿sabes? Se quedan corren de un día para otro allí. Específicamente cuando están las sesiones largas. Y yo recordaré que durante ese periodo, ¿verdad?, que yo fui secretario, ocurrió el cierre de gobierno, ¿verdad? Qué bueno que lo trajiste, porque una de las preguntas que te iba a decir, ¿cuán difícil era? Porque estábamos hablando, era la primera vez, un gobierno compartido. Tú tenías que estar enviándole cosas a Fortaleza te estaba enviando a ti. ¿Cuán difícil fue ese proceso? Eso fue horrible, de verdad. Fue un gobierno, oye, aprendí muchísimo. La verdad es que sí, no te voy a decir que no, pero fue a tiro limpio, ¿verdad? Literalmente. Oye, no de manera literal, pero casi. Porque la realidad del caso es que había tirantes entre la Fortaleza y los cuerpos legislativos. Y después ocurrió, en lo que tú recibías y en lo que lo que ellos enviaban y lo que ustedes enviaban. Sí, había tirantes, pero claro, yo tenía buena relación, no porque estaba allí en la posición de secretario, pero tenía buena relación con el entonces secretario de Gobernación, Aníbal José Torres, que era el secretario de la Gobernación. Que fue representante, ¿verdad? Fue senador después.
y teníamos buena comunicación. Pero, vuelvo y te digo, el gobernador Alejandro García Aníbal Acevedo Vilá y el gobernador, y obviamente el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, pues había sus tirantes, ¿verdad? Oye, fue un cuatrienio bien difícil, ¿verdad? Y entonces, se hicieron demandas, o sea, se demandaron de parte y parte. En un momento dado, yo recuerdo que yo tuve que declararme como secretario de la Cámara en estado de indefensión, porque cuando ocurre el caso de Marisara Pont, ¿verdad? El caso de Marisara Pont Marchese, que la Cámara no confirma en la designación de Marisara Pont a Secretaría de Estado, pues ocurrió un pleito, ¿verdad? Y en la Cámara me dio unas instrucciones específicas y el Tribunal Supremo me dio otras. Entonces yo tuve que decir al tribunal, para. Oye, yo soy abogado de profesión, sí, yo soy funcionario del tribunal siempre, aun cuando sea secretario de la Cámara, pero tengo una responsabilidad aquí. ¿Qué hago? Pues entonces el tribunal... Por eso entonces le hiciste un pedido al tribunal a que te dijera que y entonces el tribunal, oye, para evitar que yo entrara en algún conflicto con cualquiera de las dos, lo que hizo fue, mira, no se lo vas a entregar a otra parte, entrégamelo a mí. Entonces yo le entrego la información al tribunal y el tribunal es quien hace la entrega a la otra parte. Obviamente para evitar, ¿verdad? Romper con la... Yo incumplí con la determinación de la Cámara que me podía costar el puesto, ¿verdad? Entonces, y el presidente de la Cámara fue bien, José Aponte. En ese momento él estaba claro de lo que estaba pasando y sabía que, pues, obviamente, había que cumplir con eso. O sea, es que eso fue uno de los momentos más difíciles para ti. La verdad es que siendo secretario. Fue bien interesante, sí, fue bien, oye, fue un momento difícil. Después de eso vinieron otras demandas más adicionales. El asunto del IBU, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando el IBU? Que lo querían era un porcentaje, después el otro porcentaje. Correcto. Después hubo otros, obviamente el cierre del gobierno cuando se trancó el asunto, que el gobernador Acevedo Vilá llegó caminando, ¿te acuerdas? El tipo de West Wing. Todo el mundo lo sabe. Seguro. Parece ser que alguien en Fortaleza había visto la serie West Wing. Vamos a hacer esto. Entonces vamos a hacer esto porque se ve bonito. Pero entonces se formó literalmente un reguero. Y pues la historia está ahí, ¿verdad? Tuvo el gobierno cerrado 15 días. Por, obviamente, la intransigencia del gobernador Acevedo Vilá y obviamente porque no querían sentar a la mesa. Hubo que buscar la manera de conseguir un comité independiente para que ese ¿Quiénes fueron? Pues mi recuerdo es que estaba el arzobispo de San Juan, estaba también, había un CPA que el presidente de la Cámara, que se me escapa ahora. Luis Torrellón Park. No estoy seguro que haya sido Luis Torrellón Park, pero sé que estuvo en el equipo. Yo creo que sí, pero yo no recuerdo que era el presidente. Sí. Dale. Y había otra persona que había designado el presidente del Senado. Eran 3 personas las que estaban en ese. Y ellos fueron los que hicieron la conciliación. Ellos se reunieron, allí sabe Dios lo que pasó allá adentro porque no lo sabe Seguro. nadie. Y al final del día surge, ¿verdad? Un consenso. Y tanto lo aceptó el gobernador como lo aceptó los presidentes, lo aceptaron los presidentes y finalmente el gobierno se pudo abrir. Había una pelea, ¿verdad?, con nosotros en la Cámara porque es interesante, nadie cobraba excepto nosotros, porque nosotros nos habíamos preparado para cualquier contingencia, ¿verdad? En la Cámara de Representantes en aquel momento los presupuestos eran diferentes ahora, había mucho más dinero en ese momento y la Cámara tenía una reserva estratégica que habíamos trabajado y cuando pues se le acabaron los chavos a todo el mundo, nosotros teníamos y estábamos pagándole. Y la gente estaba molesta porque... Entonces nosotros estábamos, ¿pero qué pasó? ¿Pero por qué ustedes están cobrando? Y yo, bueno, porque la administración de la Cámara de Representantes había hecho el trabajo. Excelente. Por eso es importante, ¿verdad?, mantener las cosas, pensar un poquito más adelante. Tu papá fue el senador. Papi fue senador, sí. Tú viviste esa etapa. ¿Qué te dio por ser político? Porque una cosa es estar en la Cámara como un empleado, como secretario, que estás atendiendo asuntos políticos, pero básicamente estás siendo un administrador de las leyes, ¿verdad? De los trámites de leyes entre Fortaleza, Senado y Cámara. Ya ser político, o sea, ya entrar al calentón, como le dicen, esto no es Carolina, esto es otro monstruo diferente. Pues mira, eso es una gran pregunta, porque cuando tú eres hijo de político, y te lo digo por experiencia directa, ¿verdad? Y yo he hablado con muchos hijos de políticos, lo último que el hijo de un político quiere es ser político. Eso es una cosa que yo te diría que casi, no te voy a decir que el 100% de los casos. Un alto porcentaje, vamos. Pero hay un alto porcentaje de los casos que sí, que nadie quiere saber de la política, porque
no es fácil la vida de la familia de los políticos. La gente se cree que esto es lujo, viajes, cosas. Y oye, bendito sea Dios, eso nada más lejos de la verdad. Lo que sí deja la política es que, en mi caso, ¿verdad? Y no quiero que suene que estoy reclamando, pero lo entiendo ahora. Pero cuando era hijo, pues era más complicado. Había reclamo porque tu papá no estaba Papi allí. no estaba en casa. Papi tenía 15 municipios en el distrito de Guayama, que era el distrito que él tenía. Que en aquel momento era más grande, ¿no? Que ahora. Porque había una redistribución. Se hizo redistribución, pero entiendo que se mantienen los 15 pueblos todavía, pero son distintos. O sea, no es lo mismo que aquel momento. Pero sí te puedo decir que pues, papi tiene que estar todo el tiempo afuera en la calle. Papi, aparte de eso, era portavoz de la mayoría, tenía que estar físicamente también en el Senado para poder dirigir los trabajos. Y la realidad del caso es que era muy poco el tiempo en que yo veía a papi y yo veía los sacrificios que mi mamá hacía, ¿verdad? Por nosotros y tú creces con esa cosa en la cabeza de que yo no quiero que eso le pase a mis hijos, ¿verdad? Así al final del día, te tengo que decir que papi, al final, ¿sabes? Siempre sacó tiempo para nosotros y yo no, dentro de sus circunstancias difíciles, ¿verdad? Porque no era fácil, no había, los celulares estaban apenas no comenzar, eso fue en los años 90, Seguro, eso no era como ahora. 90, pero o sea, que hubo resentimiento de tu parte en algún momento. Había, no te voy a mentir, ¿sabes? Había, porque uno no entiende y uno ve todos los demás padres, ¿verdad? Y el tuyo no está. Exactamente. Entonces, pero la realidad del caso es que yo decía, mira, eso no va a pasar. Y una de las cosas que, claro, papi, siempre se mantuvo en contacto y de hecho, te tengo que decir que luego, cuando él se retira, ¿verdad?, de la política, pues obviamente él sigue fue asesor del gobernador Fortuño y haciendo otras cosas, pero buscó de alguna manera recuperar ese terreno. Una vez él se retira, una de las cosas que yo estoy seguro que él se lleva, y lo tiene, ¿verdad?, porque es parte de su cuestión emocional, es que una vez él se retira formalmente del gobierno, mi hermana muere. Y entonces él no tuvo el tiempo, quizá para recuperar. ¿Le dio duro? Eso le dio un golpe bien fuerte a él y a todos en casa, pero particularmente a él porque en su mente él decía, mira, yo hago este sacrificio ahora, pero para después entonces yo me dedico a ello. Pero ella el cáncer la cogió y en 10 meses se la llevó. Y fue bien duro. Eso fue un periodo bien complicado en mi familia. ¿Qué cambió en él después de esa súbita muerte? Pues mira, yo te diría que... o trágica, vamos, porque sí, realmente fue trágica. Yo te diría que el sentido de familia, ¿verdad? Como que se cogió fuerza, porque entonces no es lo mismo, o sea, ¿qué pasó aquí? Tú sabes, de momento, y es la nena, es menor que yo, tú sabes, no es tan sencillo, pero al final del día te tengo que decir que lo manejó. Fue difícil, yo tuve que buscar la forma de traerlos a mi tío y buscar la forma de sus amigos para animarlo. Y de hecho lo metí en la política. ¡Otra vez! Lo metí en la política. Ayúdame con esto, ayúdame con lo otro. Entonces le di tarea. Porque entonces tú tenías corriendo por la isla para que cambiara el canal, ¿verdad? Entonces se pudo, ¿verdad? Se pudo manejar y lo hizo bien. Y eso logró, ¿verdad? Que él pudiera reenfocarse en otra cosa. Y hoy, claro, cada vez que se habla de mi hermana, pues él, tú sabes, lo siente, pero no es lo mismo. Ya está mucho mejor y te tengo que decir que lo ha manejado como un titán. Oye, con mis hijos él es una cosa, o sea, abuelo, tú sabes, eso es abuelo full con los hijos míos. Y te tengo que decir que él está haciendo muchas cosas que yo sé que él quiso hacer y no pudo hacer. Seguro. Cuando tenía está compensando, me imagino, sí, con los nietos ahora, con los 3 Enrique. Vamos a traer eso. Toman la decisión, en aquel momento tenías un nene. Correcto. ¿Cuán difícil fue para ti, verdad? Porque lo estábamos hablando ahora, tú lo viviste, tenías un nene chiquito, o sea, ¿cómo fue esa decisión? ¿Qué fue lo que te hizo decir, ok, me voy a lanzar? Mira, cuando yo aspiré, ¿verdad? A la Cámara de Representantes. Que fueron a una circunstancia de lo más interesante. Sí. Que me gustaría ¿cómo es que tú entras, verdad? Porque ya te había salido. No estaba en agenda. Por eso ya te había salido de la secretaría. Sí, pero entonces mira lo que pasa. Yo había hablado con el gobernador Fortuño en aquel momento y entonces el gobernador y otra gente, ¿verdad? Me dijo, mira, hay una vacante va a ocurrir una vacante en
en el Senado, que es la vacante de Jorge de Castro Font. Exacto. Entonces, pues, De los famosos auténticos. cogieron, ¿verdad? Pusieron presión y qué sé yo. Y yo dije, mira, pues, no me interesa, pero al final del día, pues me convencen y decido aspirar a la vacante de Castro Font. Entonces, don Carlos Romero Barceló, pues obviamente, pues, dice, eso es para Melinda. Melinda radicó, Melinda. Y se formó un revolú. Yo pierdo, ¿verdad? Esa competencia. Ajá. Pero entonces cuando uno pierde a veces pues, Gana. pues, gana, ¿verdad? Y al final del día ocurre más tarde, la vacante de Iris Miriam viene donde mí, yo no quería saber de ninguno de nadie, entonces ahí es Ya que, yo pasé una, ya no quiero más. saber de eso, no quiero saber de eso. Entonces viene ahí es que entra Pichi Torres Zamora a la Cámara. Y nada, después ocurre el evento que tú te refieres, que fue que ocurrieron unas pruebas de un dopaje que se hizo de manera súbita en la Cámara. Porque querían en aquel momento coger a un... Se presumía que había un popular, ¿verdad? Exacto. Que estaba en malos pasos, ¿verdad? Vamos a darlo. Oye, vamos a las cosas como son. Esos son. Estaba, no era Cucuza, estaba Jennifer. Jennifer era la estaba como presidenta. Correcto. Correcto. Se había rumorado que este representante parece que estaba utilizando droga y entonces mandan la guaguita que llegó por la parte de atrás, perdón, por la parte de norte del Capitolio y todo el mundo a hacerse dopaje. Exacto, se hizo la prueba, salió esas pruebas de dopaje, y el que salió fue uno de nosotros, ¿verdad? Lo digo del PNP, ¿verdad? Y al final del día, pues, tuvo que renunciar al escaño. Y entonces ocurre esa vacante. Y ahí vuelve otra vez el asunto. O sea, que esta era la tercera vez que te estaban buscando para que entrara. Correcto. Entonces yo dije, mira, la verdad del caso es que yo lo hago, ¿verdad? Oye, bajo ciertas circunstancias y porque yo sabía que pues, siempre va, oye, aquí todo el mundo tiene derecho a aspirar. Y para mi sorpresa, un grupo de alcaldes importantes y de miembros del Senado y de la Cámara, pues decidí, o sea, me respaldaron y yo dije, espérate, pues entonces esto no es lo mismo. Porque ese escaño era de acumulación. ¿Ah? Era acumulación. Era acumulación, correcto. Y dicho, yo soy representante por acumulación. Entonces, pues yo decido, ¿sabes qué? Hago, ¿verdad? Consulto en casa con el alto mando, tú sabes, aquello fue una situación un tanto complicada. Caótica. Y caótica. No, mentira, no. Pero sí te puedo decir que fue un momento difícil, ¿verdad? Pero finalmente aceptamos el reto y saliste. Y salí, obviamente, rápido entré a la Cámara de Representantes, fui a elecciones. Y ahí fueron 2 años, o sea, tú cubriste los últimos 2 años de ese cuatrenio. De ese cuatrenio, sí. Entonces salí, ¿verdad? Fui a primarias y fui a elección. Que fue realmente tu primera elección, ¿verdad? Fue tu primera elección, correcto. Y de ahí entonces... 2 más. Sí, son 3 elecciones y obviamente la elección especial que me lleva, que son 4 eventos electorales para entrar a la Cámara de Representantes. A eso suma de las primarias, que son multiplicadas por 2. ¿Cuál es la parte más difícil de tú estar sentado en la Cámara de Representantes? Por acumulación, porque no es lo mismo por distrito, porque tienes que estar atendiendo unas cosas muy puntuales de distrito. En acumulación no es que yo tenga un pueblo asignado, no, ¿verdad? Toda la isla. O sea, ¿cuán difícil es esa parte de acumulación? Pues mira, lo que pasa es que hay un mito, ¿verdad?, de que la acumulación no hace nada. No hace nada, chacho. La acumulación tiene que correr para toda la isla porque ¿sabes? Si el alcalde de Vieques te llama porque tiene un problema, pues tú hay que ir a Vieques. Pero si al otro día te llamó el alcalde de Cabo Rojo, pues tienes que arrancar para Cabo Rojo y buscar la forma de ayudar a diferentes comunidades. O si no, mira, el Maricao, las Marías. No es en San Juan solamente. Que nosotros tenemos quizás, los por acumulación tienen de alguna forma más flexibilidad para estar más tiempo en los medios de comunicación. Eso sí pasa. Pero hay que tener cuidado porque tú no dependes específicamente de un estar bloque. En un medio de comunicación. No, y de un bloque de municipios, ¿verdad? Tú tienes que buscar la forma de darle cariño. Pero si esos alcaldes te molestan, pues te buscaste. Te pueden boicotear tranquilamente. Oye, y en la próxima primaria te liquidan, de verdad, porque siempre hay candidatos competentes para competir contigo, claro. Y la gente pues lo mira y oye, y el PNP de base, por lo menos en mi experiencia, te evalúa y te pregunta y te pide cuenta. Así que yo aprendí eso, obviamente, de José, que José Aponte, pues, oye, aparte que fue mi jefe como presidente de la Cámara y también fue mi jefe como en minoría, sino
como, ¿verdad? Yo veía cómo funciona. Yo vi la transición porque José, cuando yo estaba con José, Él entra por el él escaño era por distrito y después se convierte en representante por acumulación. Así que yo conocí el trabajo de distrito, pero no necesariamente el de acumulación, pero sí te puedo decir que es bien sacrificado, bien sacrificado. Cuando hablamos de políticos, lamentablemente, no aquí, mundialmente, algunas veces la gente los regionaliza. Son corruptos. Reciben, como dice, paquetes de pasteles, ¿verdad? Como recientemente se ha visto en los medios de comunicación. ¿Cuán difícil es para ti el que cuando sales a la calle, lo primero que piensan es a este le están pagando, o este está recibiendo dinero, o este se está reuniendo con fulano de tal porque le están... Oye, porque es un gatekeeper, ¿no? Sí. Lo dijo aquí Jorge de Castrofón, ¿sabes? A mí me pagaban y yo tenía ese poder. Lo que pasa es que, por te digo, para empezar, no todos los legisladores tienen el poder que tenía Jorge de Castrofón. Uh-huh. Y esto hay que reconocerlo. La posición de portavoz de la mayoría, luego de la presidencia del cuerpo, es una de las posiciones, si no la más importante, es de las más importantes, porque es el que decide qué pieza legislativa baja o no baja. Y él tiene la potestad, ¿verdad?, de decidir qué, cómo, cuándo y dónde. Así que, pues, eso... si se queda engavetada, las famosas engavetadas si que nunca tienes bajó. un problema con un portavoz de la mayoría, y, oye, vamos a usar el ejemplo de Jorge de Castro, que estuvo aquí. Pues, ¿qué podemos hacer? Pues Jorge de Castro, si tienes un problema con él, o cualquiera de ellos, para no poner el nombre, pues mira, va a poner tu petición ahí abajo y se sentó encima. Pues, ese es el poder. ¿Seguro? Pues, esas cosas pasan, de hecho, y a veces ni se enteran porque como ellos tienen sus asesores, y los asesores saben quién le cae bien y quién no le cae mal. Seguro, ellos ya saben qué hacer. Pues ni siquiera se la llevan porque bendito. O le dicen, mira, llegó aquí una cosa de tal persona, ¡pum!, la mandan para allá abajo. Puede ser que te voten por traérsela. Tú sabes que no me la tienes que traer. Esas cosas pasan. Pero la realidad del caso es que no todos tienen ese poder. Claro, los que son presidentes de alguna comisión pueden mover o no mover una pieza legislativa, pero al final del día, el liderato, o sea, el presidente y el portavoz podrían quitarle esa pieza, ¿verdad? Los famosos descargues, se la quita a la comisión y entonces aprueban o desaprueban, dependiendo, o sea, de su criterio. Claro. Quiquito tiene muchos millones de dólares Bendito sea y tiene muchas propiedades. Ojalá. Pero no, la realidad. Oye, te estoy haciendo las preguntas que regularmente la gente dice, es político, tiene que tener propiedades, tiene que tener dinero, tiene que tener joyas. Oye, lo que le pasó a Bob Meléndez allá en New Jersey, que tenía lingotes de oro. O sea, tenía Rolex. O sea, nuevamente, no te estoy haciendo la pregunta. Aquí en Puerto Rico hubo un legislador que tenía lingotes de oro en su casa. Y eso salió y hubo en una redada que el FBI le hizo a su casa. Después y tenía lingotes de oro. Tenía lingotes de oro en su casa. Fue ese? Es un ex senador del distrito de Bayamón, hace muchos años. Pero sí ocurrió. Pero como te digo, son cosas que hay gente que sí se presta para eso. Pero el caso es que yo lo que traté de hacer durante todo el proceso de mi incumbencia es buscar la forma de combatir eso. Y quizá eso me costó, porque yo aspiré a presidir la Cámara en un momento dado, pero fuerzas que sabían que conmigo no iban a poder hacer eso que tú acabas de mencionar. Te sabotearon. Pues me sabotearon y evidentemente, oye... de hecho, tú perdiste por un voto, ¿no? Yo perdí por 2 votos. Por 2 votos. Y uno de esos ya estaba contigo en aquel momento. Sí. Dicen las malas lenguas, yo lo repito aquí. Bueno, sí, la realidad del caso es que en esencia era un voto porque se movían más o menos corriendo, ¿verdad? Pero sí, oye, yo te puedo decir que yo negocié, bueno, el día antes del caucus, yo era presidente de la Cámara. Sí, claro. Así fue. Sí, tú entrando al caucus ya tú tenías todos los votos. Una vez el caucus, cuando se cita el caucus, entre esa noche hasta la noche completa, hasta por la mañana que se hizo el caucus, pues ahí lo que pasó fue que se movieron todos esos enemigos y buscaron la forma de evitar que yo me convirtiera en presidente. Pero al final del día, oye, la historia está ahí. ¿Te hicieron un favor? Sí. ¿O fue una decepción muy grande? No, oye,
que me dieron, que si me dieron un golpe, claro que si me dieron un golpe, que me molesté, claro que me molesté. Yo soy humano, yo no te puedo decir aquí que no, no pasó nada, claro. Oye, claro te que dolió. sí. ¿Que cómo? Chacho, tú no sabes. Pero no, lo importante en la vida no es caerte, porque te vas a caer siempre, es levantarte. Ahí es que está el reto. ¿Cómo tú haces? ¿Cómo tú te reenfocas? Pues una de las cosas que yo hice, que fue una sorpresa para mí, es que yo decía, yo me voy a renunciar. Pues, ¿qué iba a Por hacer eso aquí pensaste ahora? entonces, Sí, literalmente fue una de las opciones, o sea, no se dio esto, voy a renunciar. me voy, porque qué rayo, que se queden con esto y hagan lo que dé la gana. Yo decía, lo voy a hacer. Pero entonces, uno tiene buenos amigos, ¿verdad? En el proceso, tú desarrollas buenas amistades, gente que te quiere y gente que no, pero pues las hay de todo. Pero estas personas, ¿verdad? Varias personas me dijeron, mira, calma, no tomes decisiones súbitas, vamos a ver varias alternativas que tú puedes hacer. Y obviamente yo estaba harto de odio ese día, pero... Ese día, yo me imagino que la semana después... Todo ese tiempo, ¿verdad? Yo estuve harto de odio, fue bien difícil, pero sí te puedo decir que... Y cuando te digo harto de odio, no lo tomes, ¿verdad? Aquí sea literal, pero sí te puedo decir, bien molesto, incómodo, porque gente que yo confiaba me traicionaron. Pero, oye, es parte de la dinámica. Eso, oye, funciona así, tristemente. El que se meta en esto se expone a eso. ¿Y qué yo hice? Pues recibo una llamada de un buen amigo mío, ¿verdad? De hecho, mi hermana, antes de morir, y yo teníamos, ¿verdad? Una idea de que eventualmente queríamos hacer el LLM, la maestría en Derecho. Okay. Entonces, pues yo hablaba con Mariel, mira, con mi esposa, eso podría ser una alternativa para uno. Entonces recibo una llamada, por pura casualidad, de un amigo que está en una universidad, ¿sabes? Que está en la universidad, y me dice, mira, Guito, yo creo que te debes enfocar en esto ahora para que botes el golpe. Botes el golpe y entonces puedas reenfocarte. Y le di vueltas para atrás, para adelante, tuve unos cuantos días, tú sabes, rompiéndome la cabeza y decidí, ¿sabes qué? Pues lo voy a intentar. Y lo hice y fue una experiencia extraordinaria, ¿verdad? Yo hice la maestría en Derecho. Obviamente... Que no todo el mundo puede decir eso. Me pude preparar mejor. Y en ese proceso compartí muchísimo con el fenecido Héctor Ferrer Ríos, ¿verdad? Porque Héctor Ferrer estaba también tratando de completar el proceso. Interesantemente, pues él estaba en trizales del proceso por su proceso de cáncer, ¿verdad? Que eventualmente, tristemente, le costó la vida. Pero una de las satisfacciones que más uno se lleva es que pude, ¿verdad?, desarrollar una gran relación con Héctor. Y por cierto, varias piezas legislativas, entre una que se convirtió en ley, que me parece a mí que es bien significativa, nace de ese proceso en la maestría en Derecho y nos graduamos juntos. Héctor y yo fuimos a la graduación en el 2018 juntos, ¿verdad? Y de hecho, es interesante porque el hijo de Héctor, Héctor Enrique, que ahora está en la Cámara, se graduaba también de Derecho. O sea, que fue una graduación bien espectacular especial, para ellos. Bien especial, de verdad, y la pasamos súper bien. Y eso, ¿verdad? Me reenfocó y yo dije, mira, quizás era necesario que me quedara. Y la legislación la moví más a la parte humana, ¿verdad? Desde el punto de vista, por ejemplo, un proyecto que para mí me dio mucha satisfacción cuando se aprobó, que la firmó el exgobernador Ricardo Rosselló, fue el proyecto el desvío terapéutico, que básicamente lo que hace es que valida y recoge la teoría de que en Puerto Rico la teoría para con los adictos es la justicia terapéutica. Y cuando hablamos de eso, oye, podemos hablar mil cosas, pero esto es una pieza legislativa que permitió que hoy, y yo sé que hay gente que pues, quizás no lo entiende, pero porque es que hay agendas también ideológicas por ahí de distintas cosas. Hoy en Puerto Rico hay 0 personas convictas por posesión simple de marihuana en la cárcel. Entonces, a mí me daba gracia porque yo escuchaba a gente argumentando, no, que las cárceles están llenas. De hecho, el presidente Biden hizo una orden ejecutiva para perdonar a todas las personas que estaban por posesión simple en las cárceles federales. Y que supuestamente se iban a vaciar cuando eso sucediera. En Puerto Rico no aplicaba porque ya no había nadie. Entonces, aquí querían legislar para permitir, pero si esto está hecho. Cuando la Secretaría de Corrección finalmente dio la instrucción, mira, dio el informe aquí, ¿no? Por posesión simple.
hay nadie, porque en Puerto Rico tratamos al adicto como un enfermo y la idea no es tenerte preso, la idea es que rehabilitarte, salir, seguro, que tú puedas buscar la forma de rehabilitarte y hacer lo que puedas hacer con tu vida. Entonces, son cosas que llenan mucho de orgullo a uno porque tú dices, contra, eso es una buena legislación que se aprobó, producto precisamente de un proceso difícil, porque yo salgo, pierdo la presidencia de la Cámara, pero entonces me meto a estudiar maestría y cuando me encuentro con este tipo de problemas, como parte de un curso que estábamos cogiendo, se nos ocurre esa idea, la presentamos, y fue aprobada. Se convirtió en ley y obviamente ha dado excelentes resultados en Puerto Rico. Y me parece a mí que como esa te puedo dar otras ideas, pero ¿verdad? Es que hay otra que yo te quiero hablar. Dame un segundito que yo te quiero hablar. Que tomó tiempo Cuéntame sobre la ley de acoso laboral. Porque ahora sí podemos decir las cosas como son. ¿La presentaste en el 14 fue? ¿14 o 15? Eso fue. Inicialmente. No, yo la presenté inicialmente. Por eso, inicialmente fue Belda, pero después de Belda vinieron varias personas, pero tú fuiste el más consistente que la presentaste de 3 a 4 veces. Sí, la primera vez fue en algún momento en el 12. Exacto. Yo presenté la primera versión, ¿verdad? De ese proyecto. Después la volvimos a hacer en el 13, en el 13 o 14. 13-14. Se trató, o sea, busqué la forma de convencer al gobernador, de hecho, al gobernador Fortuño en el 12, no hubo manera. Al gobernador García Padilla en el 13-14, inclusive tuvimos una llegó disputa, a su escritorio. Había un compromiso de firmarla, según tengo yo, ¿verdad? Él nunca me lo dijo a mí, pero su equipo Seguro. de trabajo me lo dijo a mí. Y llegó a su escritorio. Llegó a su escritorio y la vetó. De hecho, interesantemente, el proyecto que yo había presentado, que finalmente una senadora se apropió de él, ¿te acuerdas de él? Finalmente aprobaron el de la senadora y obviamente el mío no lo aprobaron. La ex candidata a la alcaldía de San Juan. Correcto. ¿Cómo se llama? Roxana. Roxana Entonces, que hizo un copy-paste. Hizo un copy-paste, lo aprobaron, en la Cámara lo aprobaron porque obviamente la mayoría popular. Seguro. Pues mira, y uno dice, pero qué cosa increíble, esto es un plagio. Pero al final del día, lo importante es que la gente tenga el beneficio. Oye, mira, olvídate, dale para adelante, que se fastidie. Entonces, llegó al escritorio del gobernador. O sea, la gente del gobernador me decía, lo va a firmar. No lo firmó, lo vetó. Pues, ok. Entonces, seguimos con eso, buscamos radicarlo de nuevo en otro momento. Y la última vez fue estando tú en mayoría. La última vez fue estando yo en mayoría. Lo aprobamos, ¿verdad? Había oposición dentro de mi propia delegación, ¿verdad? Del PNP. Entonces, obviamente, cuando papá Dios quiere que las cosas pasen, pasan, ¿verdad? Es una cosa que yo aprendí, ¿verdad? Cogiendo golpes allí y obviamente la vida le enseña a uno. Y una de las cosas que yo vi fue que logramos de alguna manera, o sea, yo traté de aprobarlo el cuatrenio pasado en la Cámara forzando. No había forma de aprobarlo, fue bien difícil, bien duro. Pero qué interesante fue que obviamente luego de que cuando la gobernadora Wanda Vázquez se convierte en gobernadora, pues entonces ya no quedaba mucho más tiempo, quedaba como un año de sesión, ¿verdad? Me quedaba, sí, casi un año de sesión. Ya en el 2020, en junio, consigo que el presidente de la Cámara decida aprobarlo. Pero todavía me falta el Senado. Pues que la expectativa era, se aprobó en Cámara y se murió. ¿Qué sucede? Se aprobó en Cámara, entonces la gobernadora pues, convoca luego, unos meses después, una extraordinaria y para mi sorpresa, entre los proyectos que ella incluye, estaba ese. Y dije, espérate, entonces no tiene que volver a la Cámara, era en asunto en el Senado. Entonces el Senado de Puerto Rico lo aprueba. Una vez el Senado lo aprueba sin enmienda, pues entonces la Secretaría de la Cámara lo que tiene es que certificarlo y mandarlo para Fortaleza. Cuando lo envían a Fortaleza, la gobernadora Wanda Vázquez lo firma. Y se convirtió, casi seguro que era la ley 120, no me acuerdo si el 2020. Y en Puerto Rico nace finalmente la figura del acoso laboral reconocido por ley, pero entre tantas personas que tuvieron que ver, tú fuiste uno de los principales propulsores, porque cuando nadie hablaba, cuando a nadie le interesaba, y aunque suena feo, aunque a nadie le importaba un rayo, ¿verdad? El proyecto o el concepto, ¿verdad? De lo que es acoso laboral y la necesidad
¿verdad? Para poder atender esto. Y cuando finalmente las organizaciones de recursos humanos que dicen velar por los derechos de los trabajadores se oponían, tú estabas ahí. Y oye, aquí yo no estoy buscando la forma, si hubieras estado en contra, te lo digo también, porque no es cuestión de patronizing, o sea, es cuestión de que uno dice las cosas como son. Y tú estabas ahí y diste seguimiento desde el primer día hasta que se convirtió en ley. Y te tengo que decir que esas son las cosas. A veces, yo sé que tú hiciste muchas gestiones por afuera y alguna de esas gestiones provocó, ¿verdad?, que finalmente ese proyecto llegara en una extraordinaria que nadie esperaba a la Cámara, al Senado, y el Senado lo aprobó y la gobernadora lo firmó. Lo digo porque tú no eres legislador. No. Pero la gente que nos está viendo tiene que entender que si tú quieres que ocurra un cambio, tú tienes que participar del proceso. ¿Y cómo tú participas? Buscando mover las cosas, acercándote a los legisladores, acercándote a quien puede mover las cosas. Tocando las puertas, llamando, enviando correo electrónico, deponiendo, y yendo a a las veces, vistas públicas. y es interesante porque un legislador viene, tiene una idea, se le ocurrió la idea, fantástico, la recibió, la radicó, pero tiene muchísimos otros proyectos, ¿verdad? Entonces, si no hay un seguimiento, pues entonces las piezas legislativas quedan, ¿verdad? Lo dejo para después, y lo tocas por si acaso, si me acuerdo. Pues no, pero cuando hay alguien que está dando de seguimiento, tú sabes que te van a preguntar, tú tienes que estar moviendo el asunto. Yo no doy seguimiento. No. Tú das seguimiento, perseguimiento, y la otra es con J, por no decirlo. Y jodí mucho. Que es interesante, no la había visto desde esa perspectiva. Nuestra misión en aquel momento con la organización sin fines de lucro que creamos, ¿no? Hicimos una alianza con The Workplace Bullying Institute, exactamente, la que estaba en Washington. Fue bien interesante porque Puerto Rico se convirtió en la primera jurisdicción en los Estados Unidos en tenerlo y todavía sigue siendo. Pero es interesante. Y de la forma que se estableció aquí es totalmente diferente a lo que ellos proponían. Porque claro, aquí hay unos mecanismos adicionales que lo hablamos cuando estamos en las vistas públicas, porque le da unas herramientas a los patronos también para protegerse. Sí, no, porque, oye, aquí decían, no, que esto va a trancar el mercado, que si nadie va a contratar. Mire, compadre, ¿sabes? El que diga eso no leyó el proyecto. Porque esto sí le da unos beneficios, unas protecciones, te voy a decir, al empleado. Seguro. Pero inmuniza al patrono. O sea, patrono responsable que monte y que obviamente que tenga su protocolo, como lo tiene de violencia doméstica o de hostigamiento sexual, que tú tienes tu protocolo de acoso laboral. Cualquier reclamación que un empleado haga contra su patrono, si el patrono cumplió bien, está protegido. No tiene que pagar un peso, paga cero. Pues entonces... Al revés, en la demanda civil están excluidos. Pues claro. Que esa es otra que fue bien interesante porque no mucha gente ha leído... Oye, dicen que leen las leyes, pero no las leen. No leen nada. Es curioso que la víctima, que fue una enmienda que se hizo al final, la víctima tenía hasta un año para ir en contra de su acosador en una corte civil. Que eso no se había visto en otras legislaciones fuera de esta jurisdicción. Correcto. Y yo te puedo decir que... no eras tú el único, ¿verdad?, que estaba dándome seguimiento, ¿verdad? Había mucha gente también, ¿verdad? Detrás de esto había muchos profesores, había gente de distintas jurisdicciones. Y te tengo que decir que luego de que aprobamos nosotros esto en Puerto Rico, ya ha habido, ¿verdad?, presentado copias de este proyecto, yo te diría que como en 15 estados ya están buscando. De hecho, hay igual que en Colombia y hay otras en Sudamérica que también han extraído información de allá. Y hay una, ¿verdad? Tengo que decir, porque hay doctores en derecho aquí, o sea, profesores y profesionales del derecho que están escribiendo para diferentes publicaciones americanas, ¿verdad? En distintos estados y en Washington sobre este proyecto. Y te tengo que decir que cuando la gente ve ese proyecto y para, esto me hace falta. Y ahora, interesantemente, el sitio donde no había manera de mirar una proyección como esta, lo están mirando con mucha seriedad, porque es un proyecto que es justo. ¿Por qué yo radico este proyecto la primera vez?
aparte que tú estuvieras fastidiando. No, pero lo digo en No, en serio. estamos claros. Pero lo digo porque yo estoy seguro que la gente recordará, quizás los más jóvenes no, pero algunos mayorcitos sí, que aquí en Puerto Rico hubo un asesinato en el hotel en el Río Mar, Ujú. en el Río Mar, donde una mucama, ¿verdad? Una persona que trabaja en la limpieza de los cuartos, eh, ¿verdad? Estaba siendo víctima de mobbing. Mobbing es una variación del acoso laboral donde no es una persona, sino un grupo de personas estaban discriminando contra ella, burlándose, jodiéndole la vida, porque es la verdad. Estaban haciéndole daño por su descendencia, creo que era haitiana, si no recuerdo, dominicano haitiano, pero creo que era haitiana, estoy casi seguro. Claro, su color de piel. Y digan, en Puerto Rico no hay racismo. Bendito sea Dios. A esa muchacha la volvieron loca. Pero, o sea, fue una tragedia. Ella, en un ataque de cólera, pues entonces comete la locura de que pues, mató a uno. Contra su supervisor. Contra su supervisor, ¿sabes? Ella se había quejado con todo el mundo y nadie le hizo caso. Entonces, terminó a ella le dieron una sentencia de cárcel que tenía que cumplir. Entonces tú te preguntas, pero ven acá. Sí, pero le salvó dos cosas. Sí. Y déjame añadirle esto. Le salvó que hubo un insanity, o no sé cómo se llama en español, en las cuestiones legales, tú sabes. Hubo un insanity temporal y dos, el testimonio... Arrebato de cólera y súbita pendencia, ¿verdad? Ahí está. ¿Vas para el doctorado? Eso me contesta ya mismo. Hubo eso, y lo segundo fue que todas las compañeras de trabajo llegaron al cuartel y dijeron, vamos a testificar a favor de ella. Y ese fue uno de los game changers de ese caso. Fue un caso, ese caso no se debió haber procesado, para estar claro. O sea, si pero el secretario de Justicia en aquel momento entendió que había que procesarlo. Yo no lo hubiera procesado, porque las circunstancias de ese caso evidentemente pues, dirigían el asunto a que esto era un issue laboral, de que había un problema laboral y que pues esto fue, obviamente, básicamente en defensa propia, pues no pudo más. Exacto. ¿Qué sucede? Pero se procesó. La fiscalía, pues obviamente, hizo lo que entendieron correcto y buscaron la forma de meterla presa. Entonces la pregunta es, ¿esa debe ser la política pública del Estado cuando ocurren asuntos como ese? Entonces yo me rompía la cabeza y decía, pero es que esto no puede ser, esto es una locura. ¿Cómo es posible que estamos bregando en el Puerto Rico del siglo XXI sea así? ¿Cómo es posible eso? Y entonces pues, me senté a buscar alternativas y recogí la información y montamos un proyecto de ley. No era extenso, pero entonces poco a poco... De hecho, y había información que tú pusiste allí que Belda había puesto. Sí, Belda González, hay que reconocer que Belda fue la primera que presentó. Belda González, senadora del Partido Popular, veterana de muchas batallas, una actriz convertida, ¿verdad? En legisladora. Fue pionera, ¿verdad? En mucha legislación, porque ella es la madre de la ley 54 en Puerto Rico, de la ley de prevención de violencia doméstica en Puerto Rico. Así que cuando me dicen que fue verdad, yo decía, no me sorprende, pero déjame averiguar, porque es que yo sé que Belda iba en esa dirección de buscar la forma de innovar. De hecho, fue en su último cuatrenio. Creo que fue 2 años antes de ella. Y tuvo unas peleas, porque yo después pude hablar con ella y con otras personas, ¿verdad? Que participaron del proceso. Ella me dice que las peleas fueron horribles con sus propios compañeros de caucus, ¿verdad? Para poder aprobar esto, porque en una sociedad machista, ¿verdad? Aprobar una legislación que se entendía que podía causarle inconveniente al marido, al macho, ¿verdad? Porque se supone que ese es el bandido que está haciendo eso. Pues eso le costó bastante, ¿verdad? Entre sus compañeros en aquel momento. Así que fue muy valiente, hay que reconocerlo. Lo hizo y esa ley, que no es perfecta, quizás no lo es, pero es una gran herramienta que ha permitido salvar muchas vidas. Y yo creo que igual que esta de acoso laboral, son leyes que, por ejemplo, desde mi perspectiva, ¿verdad? Y lo he dicho y lo he hablado con varios profesores, lo que pasa es que obviamente la historia no funciona a corto plazo, eso quizás lo veremos después, pero la ley de acoso laboral es la aportación al derecho laboral más importante que se ha hecho en Puerto Rico en los pasados 40 años. Vamos a estar claros. ¿A quién le importa? Pues a nosotros, pero debería importarle a cada persona que está trabajando. Y es bien interesante porque dices a nosotros, pero cuando tú ves que ahora, hoy día, hay personas que
que tienen estas protecciones o tienen estas alternativas. No pero somos las conjuntos. tenían, exactamente. Pero somos conjuntos, pero, tú sabes. Ese es el problema. aparte de Después que me acordé de una pregunta que me hiciste ahorita, ¿cuál? de cómo uno se siente, ¿verdad? Referente a cuando te dicen que tú eres un corrupto. Y es que, y esto no es un sentimiento, ¿verdad? Oye, uno no se puede incomodar, pero sí te puedo decir que no es un asunto solamente particular. En todos los parlamentos, ¿verdad? De todo el planeta, donde hay mucha gente, siempre hay gente que se porta mal. Oye, eso va a pasar. Y va a haber conflicto, gracias a Dios que aquí no pasa lo que pasa en otros parlamentos que se meten a que tiro, se entran a pescosa limpia. No te creas, ha pasado también. Aquí ha pasado también. Bueno, ha pasado, pero... no a ese nivel, no a ese nivel. No Royal Yo creo Rumble, que sucedía antes más cuando no estaban las cámaras. Ahora las cámaras han controlado eso bastante, eso sí es cierto. De eso estoy claro. Pero sí te puedo decir que a veces hay gente en la calle que te mira y te tira y te dispara con algún comentario que tú dices, pero bendito sea Dios, tú sabes. Y es eso, es el desconocimiento de lo que realmente sucede allí. En mi caso, yo, gracias a Dios, el balance, el récord allí en la Cámara ha sido positivo. Yo, una de las cosas que sí hice, ¿verdad? Y que pude finalmente, si Dios me lo permite, lo puedo, ¿verdad? Cumplir, lo puedo cumplir, es que el compromiso que yo hice con María el primer día, cuando me preguntaste cómo yo iba a entrar, ¿verdad? Y si entré, era de que yo no iba a dejar de ser padre. Yo tenía que mantenerme cerca, ¿sabes? Cerca de los muchachos y de mi matrimonio, ¿verdad? Porque tú sabes que eso es lo más que se rompe allí, los matrimonios, el Capitolio. Lamentablemente. Pero pasa. Y te tengo que decir que al final del día, una de las cosas que yo me llevo es que pude cumplir la promesa que le hice a mi esposa y a mis hijos, ¿verdad? En aquel momento y hoy, agradezco cada oportunidad que tengo de compartir con ellos porque ese es, yo tenía un rol como legislador, pero también tenía un rol que tenía que cumplir y traté de cumplirlo de la mejor manera que pude y ser parte de ese proceso de educación y crecimiento de los muchachos. Pero hoy te digo, en términos de cómo la gente ve en la calle al legislador, tristemente estamos en un momento bien doloroso porque los ven como pillos, corruptos y peor que eso, son unos brutos. Tú miras ahora cualquiera, porque esto es una cosa importante, ¿verdad? Ahora cualquier loco es influencer. Y digo cualquier loco porque hay gente que no tiene ningún tipo de preparación académica, que no tienen ¿cómo lo digo? Sin que se escuche muy fuerte, ¿verdad? Pero ya no, gente que se cree que sabe demasiado. Cuando salga esto ya no vas a ser, ya estás en salida, así que puedes decirlo. No, ya yo estoy en salida, ¿verdad? Pero sí te puedo decir que hay gente que se cree que sabe mucho y no saben un rayo. Entonces, se ponen van a las redes sociales, porque ahora cualquiera, ¿verdad? Prende una cámara y dice cualquier cosa y pues la gente puede verlo o no puede verlo. Hay gente que se va a virar, hay gente que no. Pero programas que son, ¿verdad? Gente que tiene la capacidad para poder hablar de temas en sustancia, ¿verdad? Pues eso, la gente lo mira, pero no le da tanta importancia. Si va y dice 4 disparates, y insulta a alguien, pues, ese sí hay que mirarlo. Porque ahí es que está la noticia. Entonces, gente, yo he visto gente, ¿verdad? Decirle cosas a los legisladores o a los jefes de agencia o a gente que cuando tú miras su preparación, sacrifican su preparación, su background, que no hay problema. Una cosa es criticar, otra cosa es fiscalizar, ¿verdad? Y fiscalizar, todo funcionario público tiene que ser fiscalizado. Y tú no te puedes quejar que alguien te critique, ¿verdad? Y que te fiscalice. Pero cuando tú miras gente tratando de proyectar que saben más de personas que son profesionales en la materia, chacho, ¿verdad? Entonces, porque solamente está buscando tratar de empujar una agenda política ideológica particular. ¿Sabes qué, Kikito? O quizás está buscando un views. Están buscando el reconocimiento. El clickbait, eso es todo. Y eso por último, ¿cómo deseas que recuerden a Kikito Meléndez? Eso es una gran pregunta que yo no había pensado. Eso es algo que no había pensado. Pero sí te puedo decir que trabajador, de verdad, porque yo lo que he hecho es trabajar. Yo no he hecho más nada. Trabajar y buscar la forma de aportar para lograr, ¿verdad? Tener una mejor calidad de vida. Oye, yo no te voy a decir a ti, y nunca lo he dicho, ¿verdad? Que los independentistas piensan, quieren hacerle daño a Puerto Rico. Eso no puede ser porque cada cual
desde su trinchera, como lo quieras llamar, o desde su visión ideológica, quiere lo mejor para Puerto Rico. Y mi compromiso con la gente siempre fue demostrarle que, desde mi perspectiva, la estadidad, ¿verdad?, era la mejor alternativa para, ¿verdad?, que Puerto Rico pudiera mantener y mejorar su nivel de calidad de vida. ¿Por qué? Porque el que tenemos ahora nos está dando problemas serios y ya sabemos que es temporal y que en algún momento se va a acabar. O sea, ¿cuándo se va a acabar? Pues no lo sabemos, pero la fecha de expiración la tiene, lo que pasa es que no nos lo han dicho. Definitivamente que te van a recordar como político, porque estás terminando como si estuvieras exponiendo. Pero lo que pasa es que Quiquito, estoy claro que eso es lo que te mueve. Eso es lo que me mueve a mí, ¿no? ¿Sabes qué? Desde mi perspectiva, te voy a decir las 3 cosas que me va a recordar Quiquito. Un gran legislador, un gran padre y un gran ser humano. Este es Hackeando la Mente. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Adiós.